Albania. República de Albania. Es un país situado en el sureste de Europa. Limita con Montenegro al norte, con Kosovo al noreste, con la República de Macedonia al este y con Grecia por el sur y el sureste. Tiene costa hacia el mar Adriático en el oeste y hacia el mar Jónico al suroeste. Italia se encuentra a 72 kilómetros de la costa albanesa, separada por el estrecho de Otranto que une el mar Adriático con el Jónico. El actual territorio albanés fue, en diversos momentos de su historia, parte de la provincia romana de Dalmacia, sur de Ilírico, de Macedonia y de Mesia Superior. La República moderna consiguió su independencia tras el colapso del Imperio Otomano en Europa como resultado de la Guerra de los Balcanes, desarrolladas entre los años 1912 a 1913. Albania declaró su independencia en 1912 y esta fue reconocida al año siguiente. A partir de entonces, el país se constituyó como principado, república y reino hasta su invasión por tropas italianas en 1939. Italia creó la Gran Albania, que en 1943 pasó a ser protectorado nazi. En 1944 se creó una democracia popular, socialista, bajo el liderazgo de Enver Hoxha y el Partido del Trabajo de Albania, que gobernaron el país hasta la disolución de la República Socialista y la creación de la República de Albania en 1991. En la actualidad, Albania es una democracia parlamentaria con una economía de transición. Su capital, Tirana, es el centro económico, político y cultural del país, así como la mayor ciudad con una población de 610.070 habitantes del total de 3.038.594 del país. Las reformas destinadas a crear un mercado libre han abierto el país a las inversiones extranjeras, especialmente en el desarrollo de energía e infraestructuras de transporte. Su extensión territorial es de 28.748 kilómetros cuadrados. Su gentilicio es albano o albanés. Su forma de gobierno es una república parlamentaria y su mandatario es Ilir Meta. El Parlamento de Albania, en el pasado conocido como Parlamento del Pueblo, es el órgano legislativo unicameral de la República de Albania. Tiene 140 miembros elegidos para legislaturas de 4 años. El sistema electoral es representativo proporcional con listas cerradas. Se eligen representantes en 12 circunscripciones correspondientes a los 12 condados en los que está dividido el país. Para obtener representación en la Cámara, los partidos deben obtener al menos el 3% de los votos como umbral mínimo en todas las circunscripciones, mientras que el umbral para las coaliciones preelectorales aumenta al 5%. Las leyes aprobadas por el Parlamento de Albania se publican en el Diario Oficial del país. Además de la labor legislativa, el Parlamento de Albania marca la agenda política, elige al presidente y a los miembros del Tribunal Supremo, declara la guerra, ratifica o deroga acuerdos internacionales y enmienda la Constitución. Sus principales fuerzas políticas son el Partido Socialista de Albania, el Partido Democrático de Albania, el Movimiento Socialista por la Integración, el Partido por la Justicia, la Integración y la Unidad, Partido Republicano de Albania, Partido de la Unión por los Derechos Humanos y el Partido Democristiano de Albania. Su división territorial es que Albania está dividida en 12 garges, que son también condados o prefecturas, que hasta el 2000 estaban a la vez divididos en 36 distritos. Su moneda es el lek y su PIB es de 36.241 millones de dólares. En cuanto a tecnología, desde 1993, los recursos humanos en la ciencia y la tecnología han disminuido drásticamente. Varios estudios indican que entre 1991 y el 2005, aproximadamente el 50% de los profesores y científicos de las universidades e institutos albaneses abandonaron el país. Para contrarrestar la situación, en el 2009 el gobierno aprobó la Estrategia Nacional para la Ciencia, Tecnología e Innovación de Albania, que abarca un periodo de 6 años. En este se triplica el gasto público destinado a la investigación y desarrollo.
a un 0.6% del PIB y aumenta la inversión del gobierno a la investigación y desarrollo proveniente de los recursos extranjeros, incluyendo el marco de programas para la investigación de la Unión Europea, el cual cubre cerca del 40% de los gastos de investigación y desarrollo, entre otros. El idioma es el albanés. Su religión, de acuerdo a estadísticas de Operation World, el 30.52% de los albaneses son cristianos, de los cuales el 30.47% son ortodoxos y católicos, y el 62.40% son musulmanes, que son suníes y bektashish. De acuerdo a un estudio demográfico del Pew Research Center, el porcentaje de musulmanes es del 79.90% y el porcentaje restante corresponde a los cristianos. En cuanto a las minorías étnicas, la mayoría de la población es albanesa, existiendo minorías griegas, estimada de 3% en 1989 por el gobierno albanés y 12% por fuentes griegas. También hay eslavos que residen respectivamente en el sur y el este del país. Como ya mencioné, el idioma oficial es el albanés, lengua indoeuropea que tiene dos dialectos, el huego, hablado al norte del río Shumkim, y el oficial tosco, hablado en el sur. Azerbaiyán. Oficialmente, República de Azerbaiyán es el país soberano más grande en la región del Cáucaso, localizado entre Asia Occidental y Europa Oriental. Limita al este con el Mar Caspio, al norte con Rusia, al noroeste con Georgia, al oeste con Armenia y al sur con Irán. El exclave de Najicheván limita con Armenia al norte y al este, con Irán al sur y al oeste, y comparte una pequeña frontera con Turquía al noroeste. Su capital es Bakú. Su extensión territorial es de 86.600 kilómetros cuadrados. Su población es de 9.754.830 habitantes. Su gentilicio es azerbaiyano o azerí. Su forma de gobierno es una república semipresidencialista. Su mandatario es Ilham Aliyev, y la Asamblea Nacional de la República de Azerbaiyán, también transliterada como Mil Majlis, es la rama legislativa del gobierno de Azerbaiyán. La Asamblea Nacional unicameral tiene 125 diputados. Antes eran 100 miembros que fueron elegidos por periodos de 5 años en las circunscripciones de un solo asiento, y 25 eran miembros elegidos por representación proporcional. A partir de las últimas elecciones, sin embargo, los 125 diputados son devueltos por circunscripciones uninominales. Milij Majlis fue el primer parlamento republicano secular en el mundo musulmán. Sus principales fuerzas políticas son el Partido Nuevo Azerbaiyán, el Musavat, el Partido Frente Popular de Azerbaiyán. En cuanto a su división territorial, para fines de estadísticas y contabilidad, Azerbaiyán está dividido en 10 regiones económicas, las cuales se basan en los indicadores socioeconómicos compartidos por cada zona. Para fines políticos y electorales, la nación se divide en 66 rayones o rayón y 77 ciudades, de las cuales 11 se encuentran bajo autoridad directa de la República. Más aún, Azerbaiyán incluye la República Autónoma de Najicheván. El presidente nombra a los gobernadores de cada división, mientras que el gobierno de Najicheván es elegido y aprobado por la Asamblea Najichevita. La República Autónoma de Najicheván comprende 7 distritos y una ciudad, mientras que la República de Nagorno-Karabaj tiene bajo su control 3 distritos, 2 ciudades y parte de otros 2 distritos. Su moneda es el manat azerí. Su PIB es de 35.686 millones de dólares. En cuanto a la energía, la principal fuente de energía del país son los combustibles fósiles. 2/3 de su superficie cuentan con yacimientos de petróleo y gas natural. Gracias a esta abundancia, el país produce alrededor de
1.4 millones de barriles de petróleo al día. En cuanto a tecnología, la explotación de los yacimientos de petróleo y gas en la década del 2000 ayudó a mejorar la situación de las comunicaciones, la ciencia y la tecnología, a lo que también contribuyeron las campañas a favor de la modernización y la innovación. El gobierno estima que en un futuro los ingresos por venta de tecnología, de la información y de la industria de las comunicaciones crecerán y serán comparables a las que tiene actualmente en el petróleo. El país está haciendo progresos en el desarrollo del sector de comunicaciones, sin embargo todavía enfrenta graves problemas como la pobre infraestructura y un marco legal insuficiente. En cuanto al idioma, el idioma oficial es el azerí, una lengua túrquica hablada en el sureste de Asia, principalmente en Azerbaiyán y en el Azerbaiyán iraní. El azerí es parte de las lenguas oguz y está estrechamente relacionado con el turco, el kashgai y el turcómano. El azerí se divide en dos variantes, el azerí norteño y el azerí sureño, además de contar con varios dialectos. En cuanto a la religión, Azerbaiyán es un estado laico de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución de Azerbaiyán y garantiza la libertad de culto por el artículo 48 de la Constitución. Tradicionalmente, la religión mayoritaria en Azerbaiyán es el Islam desde el siglo VII y el chiismo desde el siglo XI. Cerca del 95% de la población es musulmana. De estos, 85% son chiitas y el 15% suníes, haciendo de Azerbaiyán el segundo país con mayor proporción de chiitas solo después de Irán. En cuanto a las minorías étnicas, a partir de la diáspora azerí existen comunidades azeríes en 42 países alrededor del mundo. Asimismo, existen muchos centros de minorías étnicas dentro de Azerbaiyán, incluyendo alemanes, esclavos, judíos, kurdos, lesguinos, tártaros de Crimea, etc. Como resultado, los principales grupos étnicos en territorio azerbaiyano son los azeríes, los lesguinos, los armenios y los rusos y los talishi, que juntos conforman el 97% de la población. Los azeríes iraníes son la minoría más numerosa en Irán, conformando el 24% de la población iraní. Bulgaria. Oficialmente, República de Bulgaria es un país soberano miembro de la Unión Europea, situado al sureste del continente europeo. Limita con Rumanía al norte, separados en gran parte por el Danubio, Serbia y la República de Macedonia al oeste, y con Grecia y Turquía al sur. El Mar Negro se encuentra ubicado al este de este país, con un territorio de 110.879 kilómetros cuadrados. Bulgaria se sitúa en el lugar número 15 de Europa por su superficie. Varias zonas montañosas definen el paisaje, destacando la Stara Planina o los Balcanes, y las montañas Rodope, así como las montañas Rila, que incluyen el pico más alto de la región de los Balcanes, el Musala. Por el contrario, la llanura del Danubio en el norte y la llanura Tracia superior en el sur son las regiones más bajas y más fértiles de Bulgaria. Los 354 kilómetros de costas en el Mar Negro constituyen todo el límite oriental del país. La capital y ciudad mayor es Sofía, con una población de 1.270.284 habitantes. Su gentilicio es búlgaro o búlgara. Su forma de gobierno es una república parlamentaria. Su mandatario es Rumen Radev. La Asamblea Nacional de Bulgaria es el órgano parlamentario unicameral que ejerce en esta república el poder legislativo y de control al gobierno. Está integrada por 240 diputados elegidos por sufragio universal, directo y secreto cada 4 años mediante un procedimiento de proporcionalidad compensada. Los diputados electos se constituyen en grupos parlamentarios en el seno de la Cámara y eligen un presidente. Su sede se encuentra en la ciudad de Sofía, la capital del estado, en el Palacio de la Asamblea. En cuanto a la división territorial, desde 1999, Bulgaria está dividida en 28 provincias que corresponden aproximadamente a los 28 okrugs que existían antes de 1987.
Entre 1987 y 1999 estaba dividida en 9 oblasts. Todas las provincias llevan el nombre de su capital. La capital, Sofía, es capital del país, provincia de Sofía, ciudad, como de la provincia de Sofía. A su vez, las provincias están divididas en 264 municipalidades. Su moneda es el lev y su PIB es de 50.446 millones de dólares. La economía se basa principalmente en la industria, a pesar de que el sector de servicios cada vez contribuye más al crecimiento del PIB. Bulgaria produce una cantidad significativa de productos y materias primas como hierro, cobre, oro, bismuto, carbón, aparatos electrónicos, combustibles derivados del petróleo refinado, partes de automóviles, armas de fuego y materiales de construcción. La industria minera de Bulgaria es un importante contribuyente al crecimiento económico con un valor de 760 millones de dólares. En Europa, el país ocupa el tercer lugar en la producción de cobre, el sexto en la producción de zinc y el noveno en la extracción de carbón. También es el noveno productor más grande de bismuto en el mundo. La metalurgia, donde sobresale la producción de acero y arrabio, tiene lugar principal en Pernik, Kremikotsky y De Belt. Aproximadamente el 14% de la producción industrial total proviene de la fabricación de maquinaria y cerca del 20% de la población activa está empleada en este campo. En cuanto a la energía, aunque tiene relativamente pocas reservas de combustibles fósiles, el sector energético se encuentra bien desarrollado y su ubicación geográfica estratégica lo convierte en un país clave para el transporte de energía en el continente. En cuanto a la tecnología, los científicos búlgaros han realizado varios descubrimientos e inversiones notables, tales como el prototipo del reloj digital por Peter Petrov, la galantamina de Dimitar Pashkov, la teoría cinético-molecular de la formación y crecimiento del cristal formulada por Iván Stransky y los invernaderos por la Agencia Espacial Búlgara. En cuanto al idioma, aproximadamente 6.700.000 personas, o sea casi el 85%, hablan búlgaro, un idioma que pertenece al grupo de lenguas eslavas meridionales y es el único idioma oficial en el país. En cuanto a la religión, la mayoría, o sea el 59.4%, pertenece, al menos nominalmente, a la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa búlgara obtuvo el estatus de autocéfala en el 927, lo que la convierte en la iglesia eslava más antigua. Según el censo del 2011, otras denominaciones religiosas practicadas en el país incluyen el Islam, varias denominaciones protestantes, catolicismo y entre otras. Se declaran ateos o agnósticos el 9.3% de la población, mientras que el 21.8% no se define en materia religiosa. Bulgaria se considera oficialmente como un estado laico. El ejercicio de la Constitución garantiza la libre religión, pero nombra a la Iglesia Ortodoxa búlgara como la religión tradicional. En cuanto a las minorías étnicas, en Bulgaria se estimó la población en 7.606.000 personas. Y está compuesta principalmente por búlgaros, el 84%, y dos minorías considerables, turcos 9% y gitanos un 5%. Del restante 2%, el 1% comprende 40 minorías más pequeñas, mientras que el 1% que resta de la población no declaró su origen étnico. Oficialmente, República de Eslovenia es un país soberano de Europa Central, miembro de la Unión Europea, que limita con Italia al oeste, con el mar Adriático al suroeste, con Croacia al sur y al este, y con Hungría al noreste, y con Austria al norte. Tiene una población de 2.047.000 habitantes, y la capital y ciudad más poblada es Liubliana. Su extensión territorial es de 20.273 kilómetros cuadrados. Su gentilicio es esloveno o eslovena. Su forma de gobierno es república parlamentaria y su mandatario es Borut Pahor. El Parlamento esloveno
es el órgano legislativo de Eslovenia. Tiene dos cámaras, la Asamblea Nacional, que es la Cámara Baja, y el Consejo Nacional, que es la Cámara Alta. En cuanto a su división territorial, tradicionalmente Eslovenia se ha dividido en 8 regiones. Su moneda es el euro y su PIB es de 45.917 millones de dólares. El idioma oficial es el esloveno, que pertenece al grupo de idiomas eslavos del sur. El húngaro y el italiano disfrutan de estatus de lengua oficial en las regiones mezcladas nacionalmente a lo largo de la frontera italiana y húngara. La ciudad de Nova Gorica, por ejemplo, es ítalo-hablante en casi su totalidad. En cuanto a la religión que predomina en el territorio esloveno es la católica, con un 57.8% de la población que dice profesar ese credo, la musulmana con un 2.4%, la Iglesia Ortodoxa del Este con un 2.3%, los protestantes en un 0.9%, otro 3.7% agnósticos y ateos 10.1% y los que no declararon es un 22.8%. En cuanto a las minorías étnicas, la composición étnica está formada por eslovenos en un 87.8%, serbios en un 2.4%, croatas en un 2.8%, bosnios en un 1%. También existen minorías húngaras en un 0.4% e italianas y gitanas. Oficialmente República Francesa es un país soberano miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la República semipresidencialista. Su territorio, que incluye regiones de ultramar, se extiende sobre una superficie total de 643.801 kilómetros cuadrados. En el 2015, el país contaba con 6.3 millones de habitantes, 6.2 en la Francia metropolitana y 2.1 en los territorios de ultramar. El territorio de Francia y su parte metropolitana o continental se ubica en Europa Occidental, donde limita al sur con el mar Mediterráneo, Mónaco e Italia. Al suroeste con España, Andorra y el mar Cantábrico. Al oeste con el océano Atlántico, al norte con el Canal de la Mancha, Reino Unido, el Mar del Norte y Bélgica, y al este con Luxemburgo, Alemania y Suiza. Su territorio insular europeo comprende la isla de Córcega en el Mediterráneo occidental y diversos archipiélagos costeros en el océano Atlántico. En América, es territorio de Francia, Guyana Francesa, que limita con Brasil y Surinam, y las islas y archipiélagos de Martinica, Guadalupe, San Bartolomé, San Martín y San Pedro y Miquelón. En el Océano Índico posee las islas de Mayotte y de Reunión, así como los archipiélagos de la Polinesia Francesa, Wallis y Futuna, y Nueva Caledonia en el Océano Pacífico. Son territorios deshabitados de Francia el atolón de la isla Clipperton en el Pacífico Oriental y las denominadas tierras australes y antártica francesa. Francia es la sexta economía mundial con una muy elevada difusión cultural en el contexto internacional. Es miembro del G8, de la zona euro y del espacio de Schengen, y alberga a muchas de las más importantes empresas multinacionales, líderes en diversos segmentos de la industria y del sector primario, además de que es el primer destino turístico mundial con 83 millones de visitantes extranjeros por año, es decir, el 7% del PIB. Su capital es París y su población es de 66.952.000 habitantes. Su gentilicio es francés o francesa y su mandatario es Emmanuel Macron. La Asamblea Nacional es el principal cuerpo legislativo. Sus 577 diputados son electos directamente por un término de 5 años y todos los escaños son votados en cada elección.
La otra cámara es el Senado, cuyos 321 senadores son elegidos por un colegio electoral y es por sufragio indirecto, y estos permanecen 9 años en sus cargos. Un tercio del Senado es renovado cada 3 años. Los poderes legislativos del Senado son limitados y la Asamblea Nacional es quien posee la palabra final en caso de ocurrir una disputa entre ambas cámaras. En cuanto a la división territorial, Francia se divide administrativamente en regiones, departamentos, distritos, cantones y municipios o comunas. Adicionalmente cuenta con colectividades, territorios y dependencias. El departamento más extenso es la Guyana Francesa con 91.000 kilómetros cuadrados. Las 27 regiones y sus correspondientes 101 departamentos son de la metrópoli o de ultramar. La moneda de Francia es el euro y su PIB es de 2.608.699 dólares americanos. La economía francesa cuenta con una gran base de empresas privadas, pero la intervención estatal en las grandes compañías es superior a la de otras economías de su tamaño. Sectores claves con grandes inversiones en infraestructura como el eléctrico, telecomunicaciones o el sector aeronáutico históricamente han sido dirigidos directamente o indirectamente por el Estado, aunque desde sus principios de la década de 1990 la participación estatal ha ido decayendo. Sus bases son diversas: transportes, telecomunicaciones, industrias agroalimentarias, productos farmacéuticos, aeronáutica, defensa, tecnología, así como el sector bancario, los seguros, el turismo y los tradicionales productos de lujo. En cuanto a la energía, en energía eléctrica la empresa Électricité de France se encarga del abastecimiento principal de la electricidad de Francia. Por otro lado, la vecina España suele exportar electricidad a Francia a través de las interconexiones existentes entre los sistemas eléctricos de ambos países. La industria nuclear francesa es ahora un sector líder en su economía y uno de los pilares de su política energética. Francia es el segundo país mayor productor de energía nuclear en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos. En cuanto a tecnología, en Francia han nacido grandes inventores como los hermanos Montgolfier, inventores del globo aerostático, Joseph Nicephore Niepce, que es un químico, litógrafo y científico aficionado que inventó junto a su hermano un motor para barcos, y junto a Daguerre la fotografía. En cuanto al idioma, el idioma oficial es el francés. Y la religión, la República Francesa oficialmente se declara como un estado laico, secular y que tiene la libertad religiosa como un derecho constitucional. La religión mayoritaria es la católica. Hay más de 45.000 iglesias católicas en Francia. Las minorías étnicas, la población está compuesta por descendientes de varios grupos étnicos, principalmente de origen celta, pero también ligure e ibero. Fundamentalmente galos fusionados con la población precedente que dieron nombre a la región de la Galia, hoy Francia. Cronológicamente se fueron sumando otros grupos étnicos en el proceso histórico formativo de la Francia actual. Son también significativas las poblaciones de origen griego, romano, vasco, germano, principalmente burgundio, vikingos en Normandía y en menor medida sarracenos. Oficialmente la República de Islandia es un país soberano localizado en el extremo noroeste de Europa, cuyo territorio abarca la isla homónima y algunas pequeñas islas e islotes adyacentes en el Océano Atlántico, entre el resto de Europa y Groenlandia. Cuenta con una población de cerca de 331.000 habitantes y un área de 103.000 kilómetros cuadrados. A causa de su localización en la dorsal mesoatlántica, es un país con gran actividad volcánica y geológica, factor que afecta en gran medida el paisaje del territorio islandés. El territorio del país consiste en una meseta caracterizada por desiertos, montañas, glaciares y ríos glaciares que fluyen hacia el mar a través de las tierras bajas. Gracias a los efectos de la corriente del Golfo, tiene un clima templado en relación a su latitud y provee un entorno habitable
Islandia posee una sociedad desarrollada y tecnológicamente avanzada, cuya cultura está basada en herencia nórdica. La mayor parte de la población es de origen celta y escandinavo. El idioma oficial es el islandés, que es una lengua germánica septentrional que está muy relacionada con el feroés y con los dialectos occidentales del noruego. La herencia cultural del país incluye su cocina tradicional, su arte y su literatura. La capital es Reykjavik, su gentilicio es islandés, su forma de gobierno es república parlamentaria y su mandatario es Woni Thorlacius Johannesson. El Parlamento moderno o Alþing fue fundado en 1845 como un órgano consultivo ante el monarca danés. Este parlamento fue ampliamente visto como un restablecimiento de la asamblea fundada en 1930, durante el periodo de la Mancomunidad Islandesa, que fue suspendida en 1799. En consecuencia, el país es posiblemente la democracia parlamentaria más antigua del mundo. Actualmente tiene 63 miembros elegidos por un periodo máximo de 4 años. El presidente es elegido por voto directo para un mandato de 4 años. El gobierno y los consejos locales son elegidos por separado de las elecciones presidenciales cada 4 años. Sus principales fuerzas políticas son el Partido de la Independencia, el Movimiento de Izquierda Verde, el Partido Pirata, el Partido Progresista, Reforma, Futuro Brillante, Alianza Socialdemócrata, Partido del Pueblo, Amanecer, Frente Popular de Islandia, Frente Nacional de Islandia y el Partido Humanista. En cuanto a la división territorial, Islandia se divide en regiones, circunscripciones, condados y municipios. Su moneda es la corona islandesa. Su PIB es de 21.000 millones de dólares. Sus principales productos de exportación es principalmente el pescado y el aluminio. En cuanto a la energía, las fuentes de energía renovable, principalmente la geotérmica y la hidráulica, proveen toda la electricidad requerida en el país, además de cerca del 80% de toda la energía utilizada por los islandeses, siendo el 20% restante la que proviene de los combustibles importados utilizados para el transporte y la navegación. Islandia espera ser autosuficiente en energía para el año 2050. Las centrales geotérmicas más grandes del país son las Helliseiði y la Ne'Hlalivir de la compañía estatal Orkuveitu Reykjavíkur, mientras que la central hidroeléctrica de Karajucar es la más grande de su tipo. La energía geotérmica es producida por la alta actividad volcánica en el subsuelo de la isla, que además de brindar energía eléctrica a los hogares islandeses, proporciona calefacción y agua caliente gratuita. En cuanto a la religión, los islandeses tienen asegurada la libertad de culto por la Constitución, aunque la Iglesia Nacional de Islandia, perteneciente al luteranismo, es la religión de Estado. Mónaco. Oficialmente, el Principado de Mónaco es una ciudad-estado soberana situada en Europa Occidental, constituida según su constitución en un Estado de Derecho que profesa el respeto de los derechos y libertades fundamentales y cuya forma de gobierno es la monarquía hereditaria y constitucional. Su territorio está organizado en 10 distritos. El Principado se encuentra en el mar Mediterráneo y las bajas estribaciones de los Alpes en la Riviera Francesa. Hace frontera terrestre con Francia y se encuentra en la cercanía de la frontera francesa-italiana. Posee una costa de 3.829 metros y un ancho que varía entre los 1.700 y 349 metros. Ocupa el segundo lugar como estado más pequeño del mundo, siendo el estado de la Ciudad del Vaticano el primero, y el primero por densidad de población. Mónaco era un principado italiano y estuvo ligado a Italia hasta la invasión y anexión francesa a finales del siglo XIX del condado de Niza. La lengua italiana era la lengua oficial hasta 1860. La lengua monegasca es una variante del idioma ligur.
Su capital es la ciudad de Mónaco. Su población es de 38.400 habitantes. Su gentilicio es monegasco o monegasca. Su forma de gobierno es una monarquía constitucional y su mandatario es el príncipe Alberto II. El Consejo Nacional de Mónaco es el parlamento u órgano legislativo del Principado de Mónaco. Sus 24 miembros son elegidos en listas por sufragio universal para mandatos de 5 años. Y aunque pueden actuar con independencia del príncipe, él puede disolver al parlamento en cualquier momento, siempre y convoque nuevas elecciones en los siguientes 3 meses. Su moneda es el euro. En cuanto a la religión oficial de Mónaco es la católica, profesada por alrededor del 80% de la población. Posee una archidiócesis creada en 1981 por el Papa Juan Pablo II. La archidiócesis de Mónaco y dividida en 6 parroquias. Algunos edificios religiosos incluyen la Catedral de San Nicolás, la Iglesia de San Carlos en Montecarlo, la Iglesia de Santa Devota y una sinagoga. El idioma principal y oficial de Mónaco es el francés, pero se habla en diversas lenguas, incluyendo el occitano y el monegasco. El idioma nacional del pueblo monegasco, perteneciente a las variantes del idioma ligur y enseñado en las escuelas junto con el francés. Además, se usa el italiano con relativa frecuencia. Polonia, oficialmente denominada la República de Polonia, es un país situado en Europa Central y miembro de la Unión Europea. Tiene una extensión territorial de 312.685 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el mar Báltico y el Oblast de Kaliningrado, que pertenece a Rusia, aunque sin conexión con ella. Al noroeste limita con Lituania, al este con Bielorrusia, al sureste con Ucrania, al sur con la República Checa y Eslovaquia, y al oeste con Alemania. Con una población de más de 38.500 millones de personas, Polonia es el 34 país más poblado del mundo y el 6º más poblado de la Unión Europea. Polonia es un estado unitario dividido en 16 subdivisiones administrativas. El territorio polaco comprende en su porción más grande al norte parte de la Gran Llanura Europea y abarca al sur territorio montañoso de los Sudetes, los Cárpatos y la Sierra de Santa Cruz. Su capital y ciudad más poblada es Varsovia, la capital histórica de Mazovia, aunque para muchos polacos es más importante la antigua capital, Cracovia. Su gentilicio es polaca, polonés o polandés. Su forma de gobierno es una república parlamentaria. Su mandatario es Andrzej Duda. Su composición de legislativo es que el Parlamento de Polonia es un parlamento bicameral de un Sejm, la Cámara Baja de 460 diputados y un Senat, la Cámara Alta de 100 senadores. El Sejm es elegido plurinominalmente según el sistema D'Hondt, un método bastante generalizado en otros sistemas parlamentarios. El Senado es elegido con una particular votación en bloque de mayoría simple. Se eligen los candidatos de mayor apoyo de cada distrito electoral. Su moneda es el zloty. Su PIB es de 508.857 millones de dólares. Sus principales productos de exportación destaca el cultivo de las patatas, que es quinto productor mundial, y de cereales. También tienen lo que es remolacha, fibras textiles, lúpulo y el tabaco, que también son sus principales cultivos industriales. También se obtienen legumbres, forrajes, hortalizas y nabos. En cuanto a la obtención de recursos minerales y energéticos, el carbón es el principal recurso del país y uno de sus principales productos de exportación. Se extrae en las cuencas de la Alta Silesia y Walbirsk. Son también importantes las reservas de azufre, cobre, plomo, así como de las de zinc, plata, níquel, magnesita y sal gema. El resto de los recursos energéticos es escaso, exceptuando el gas natural que se encuentra en los Cárpatos. En cuanto a las tecnologías, las empresas multinacionales tales como ABB, Delphi, Google, IBM, Intel, entre otras, han creado centros de investigación y desarrollo en Polonia. Más de 40 centros de investigación y desarrollo
y 4.500 investigadores hacen vida en Polonia, lo que la convierte en el mayor centro de investigación y desarrollo de Europa Central y del Este. Las empresas por lo general eligen a Polonia debido a la disponibilidad de la fuerza de trabajo altamente calificada, la presencia de las universidades, el apoyo de las autoridades y el mercado más grande de Europa Central. En la actualidad está compuesta por un 98.7% de polacos frente a un 1.3% de personas de otros orígenes, principalmente alemanes, lituanos, ucranianos y bielorrusos, además de judíos y gitanos. El 95% de los polacos practica el catolicismo, cuya iglesia ejerce influencia en la vida política de Polonia. Asimismo, un alto porcentaje de polacos se considera practicante, muy por encima de la media europea. En cuanto al idioma, la lengua polaca, parte de la rama de las lenguas eslavas occidentales, funciona como el idioma oficial de Polonia. Hasta las últimas décadas, el idioma ruso fue comúnmente aprendido como segunda lengua, pero ha sido reemplazado por el inglés y el alemán, los segundos idiomas más comunes en ser estudiados y hablados. Rusia formalmente es el país más extenso del mundo. La Federación Rusa cuenta con una superficie de 17.098.242 kilómetros cuadrados, equivalente a la 9ª parte de la tierra firme en el planeta, y con gran variedad de relieves y entornos naturales. Su capital es la ciudad federal de Moscú. Esta república semipresidencialista, formada por 83 sujetos federales, es el 9º país por población al tener 146.020.000 habitantes. Ocupa todo el Asia del Norte y alrededor del 40% de Europa, principalmente Europa Oriental, siendo un país transcontinental. En Rusia hay 11 zonas horarias. Rusia tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo todavía sin explotar y es considerada la mayor superpotencia energética. Posee las mayores reservas de recursos forestales y la 1/4 parte del agua dulce no congelada del mundo. Rusia es el país que limita con el mayor número de países, un total de 16, y el que tiene fronteras más extensas. Tiene fronteras terrestres con los siguientes países: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. Además de varios de los anteriores, comparte fronteras marítimas también con Japón y Estados Unidos, específicamente con el estado de Alaska. Asimismo, comparte fronteras con los estados con reconocimiento limitado, Abjasia y Osetia del Sur. Sus costas están bañadas por el Océano Ártico, el Océano Pacífico del Norte y por mares interiores como el Mar Báltico, el Mar Negro y el Mar Caspio. Su gentilicio es ruso. Su mandatario es Vladimir Putin. La Asamblea Federal, como órgano legislativo bicameral, consta de una Cámara Baja, la Duma de Estado, y una Cámara Alta, el Consejo de la Federación. Mientras que la Duma garantiza la representación popular directa y encarna el principio democrático, el Consejo de la Federación es una cámara de representación territorial en la que se encuentran representados los llamados sujetos federales o entidades federales o territorios de Rusia, a través de delegados nombrados por estas mismas unidades territoriales autónomas. En cuanto a la división territorial, la Federación Rusa consiste en un gran número de subdivisiones políticas diferentes, haciendo un total de 85 componentes constituyentes. Hay 21 o 22 repúblicas dentro de la Federación. La cantidad depende de cómo se reconozca. Crimea, la mayoría de países del mundo considera como una república autónoma dentro de Ucrania, que disfrutan de un alto grado de autonomía sobre la mayor de las cuestiones internas, y estas corresponden a algunas minorías étnicas de Rusia. Cada república tiene su propia constitución. El territorio restante consiste en 9 krais o territorios, 46 regiones conocidas como oblasts, 4 distritos autónomos y una región autónoma judía. Aparte de esto, hay 2 o 3 ciudades federales: Moscú, San Petersburgo y Sebastopol. La moneda es el rublo ruso. Su PIB es de
1.561 billones de dólares. Sus principales productos de exportación es que es el primer exportador de gas natural y el segundo de petróleo, gas natural, metales, madera, que constituyen el 80% de las exportaciones de Rusia. En cuanto al idioma, los 160 grupos étnicos de Rusia hablan unos 100 idiomas. El ruso es el único idioma oficial a nivel estatal, pero la Constitución concede a las repúblicas de Rusia el derecho de declarar su idioma nativo como oficial conjunto al ruso. En cuanto a la religión, Rusia es un estado laico. La libertad de culto está garantizada por la Constitución. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Estatal de Lomonosov de Moscú, el 50.6% de los adultos se considera adherente a la Iglesia Ortodoxa rusa, mientras el 43.3% se considera sencillamente cristiano. Aunque los ortodoxos rusos son predominantes, otras comunidades cristianas como los ortodoxos armenios, católicos, protestantes y mormones y testigos de Jehová también existen en cantidades menores. Suiza. Oficialmente, Confederación Suiza es un país sin salida al mar ubicado en la Europa Central y que cuenta con una población de 8.139.600 habitantes. Suiza es una de las repúblicas confederadas de 26 estados llamados cantones. Berna es la sede de las autoridades federales, mientras que los centros financieros del país se encuentran en las ciudades de Zúrich, Basilea, Ginebra y Lugano. Suiza es el cuarto país más rico del mundo según su PIB per cápita, con 83.718 dólares estadounidenses. Limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con Austria y Liechtenstein. Se caracteriza diplomáticamente por su política de relaciones exteriores neutral, sin haber participado activamente en ningún conflicto internacional desde 1815. Suiza es la sede de varias organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Movimiento Scout, la Cruz Roja, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Postal Universal, así como una de las dos oficinas de la ONU en Europa, además de ser sede de la FIFA, máximo organismo de fútbol a escala mundial, y de la UEFA, mayor ente de fútbol europeo. También es la sede del Comité Olímpico Internacional, máximo organismo encargado de la realización de Juegos Olímpicos, y de la FIDE, máximo organismo del ajedrez en el ámbito mundial. Suiza es una confederación multilingüe y cuenta con 4 idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. La fecha de su creación como estado se fijó el 1 de agosto de 1291, de acuerdo con la tradición. Debido a este motivo, cada año se celebra la fiesta nacional el 1 de agosto. Actualmente se percibe como uno de los países más desarrollados del mundo por su política de neutralidad. El país alberga gran cantidad de inmigrantes provenientes de las naciones de varios continentes, por lo que es considerado como uno de los países europeos con mayor diversidad cultural. Finalmente, es reconocido internacionalmente por su turismo de montaña y por sus relojes, chocolates, navajas, bancos, ferrocarriles y quesos. Su capital es Berna. Su extensión territorial es de 41.277 kilómetros cuadrados. Su gentilicio es suizo o suiza. Su forma de gobierno es una república parlamentaria federal. Su mandatario es Doris Leuthard y la Asamblea Federal Suiza es el poder legislativo y la autoridad suprema en Suiza. La Asamblea está formada por 2 cámaras de igual importancia. La primera es el Consejo Nacional, que es conocido como la Cámara Baja representada al pueblo, que son 200 diputados repartidos proporcionalmente según la población de cada cantón. Y el Consejo de los Estados, conocido como la Cámara Alta, que representa a los cantones, 46 diputados, 2 por cantón y 1 por cada semicantón, sin importar su población. Los 2 consejos se reúnen separadamente la mayor parte del tiempo, aunque cualquier decisión requiere del acuerdo de las 2 cámaras. Para algunas decisiones, como la elección del Consejo Federal,
del canciller de la Confederación, de los jueces del Tribunal Federal o del general del Ejército en caso de guerra o crisis graves, las dos cámaras se unen simultáneamente. Las dos cámaras suelen celebrar sesiones conjuntas 4 veces al año. Las principales fuerzas políticas son el Partido Popular de Suiza, el Socialdemócratas, el Liberaldemócratas y el Demócratas Cristianos. Su moneda es el franco suizo. Su PIB es de 650.431 millones de dólares. En cuanto a la energía, la electricidad generada en Suiza proviene en un 56% de centrales hidroeléctricas, un 34% de centrales nucleares y un 5% de centrales térmicas y de otros combustibles convencionales como del carbón. En cuanto a la tecnología, en Ginebra se encuentra el laboratorio más grande del mundo, que es el CERN, dedicado a la investigación de física partículas. Otro importante centro de investigación es el Instituto Paul Scherrer. Entre las invenciones muy conocidas figuran el LSD, el microscopio de efecto túnel, que ganó un premio Nobel, y el popular velcro. Algunas tecnologías ayudaron a la exploración de nuevos mundos, como el globo presurizado de Auguste Piccard y el batiscafo de Jacques Piccard, que le permitió llegar al punto más profundo del océano. La Agencia Espacial Suiza, llamada Oficina Espacial Suiza, participó en el desarrollo de varios programas y tecnologías espaciales. En 1975 también fue uno de los 10 fundadores de la Agencia Espacial Europea y el séptimo contribuyente más importante para la AEE. En el sector privado, varias compañías están implicadas en la industria espacial, como Oerlikon Space 74 y Maxon Motors. En cuanto a la religión, Suiza no tiene ninguna religión de Estado oficial, aunque la mayoría de los cantones, excepto Ginebra y el Neuchâtel, reconocen sus propias iglesias oficiales. El cristianismo es la religión predominante en Suiza, dividido entre la Iglesia católica y varias iglesias protestantes. La inmigración ha traído el Islam y la Iglesia ortodoxa como las minorías religiosas más importantes.